¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy vamos a ver dos partidas de- que tienen que ver con el tema de la lucha por la columna y lucha en la séptima fila. Eh, Estamos aquí. Ya, vamos a ver una partida entre Tarrach y Berger jugada en Breslau en 1889. O sea, un montón de años antes de las teorías de Ninswitch. Pero, sin embargo, la partida y la juega Tarrach, que es el opositor a Ninswitch, a las teorías de Ninswitch, pero sin embargo es un ejemplo para lo que él quiere explicar. Bien, eh, Tarrach y Berger, Tarrach con blanca, Berger con negra. Juega E4, E5, caballo F3, caballo C6, española, alfil B5 y defensa Morphy. Bueno, acá las blancas, si aceptan el cambio alfil por C6, entran en la variante del cambio, ¿cierto? ¿Tú conoces eso? No mucho. Ya. Bueno, algún día vamos a ver algunas ideas generales de la apertura, no variantes concretas, sino más que nada ideas generales y ahí vamos a ir repasando esas cositas. Juega caballo F6, caballo C3, alfil B4. Y acá Tarrach juega una variante muy interesante que es caballo D5. Pregunta, ¿qué pasa si las negras capturan el peón de E4? Em, ¿Por qué el blanco jugará tan alegremente caballo D5? Se me ocurre dama E2. Dama de 2, ya, podría ser. Mm, si caballo por E4, tú dices dama de 2. ¿Y qué podría responder el negro? F5. F5, ¿cierto? O simplemente, bueno, podría ser F5. O podría, sí, F5 podría ser. Pero hay otra jugada un poquito más fuerte, a caballo de 5, que sería, si caballo por E4, sería alfil por C6. ¿Qué pasa? Que está ganando pieza. Alfil por C6, las negras tienen que tomar y el blanco captura el alfil. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, por eso juega caballo de 5 tan alegremente. Bien, las negras juegan alfil de 7. Luego siguen las blancas con D3, D6. Esta era una forma muy usual de jugar en estos años. ¿Eh? Jugar con D3, D6. Ahora Tarrach decidió infligirles a las negras un peón doblado, cuya debilidad, sin embargo, debe considerarse cuando menos difícil de explotar. Bueno, y acá una variante media extrambótica la jugada. Juega caballo B4. Sin embargo, sirve. Tanto rebuscada, ¿cierto? Pero en el fondo explota la clavada, que es lo que quiere hacer el blanco. La negra juega el alfil A7, a caballo por C6, obligado alfil por C6, alfil por y B por C6. Y queda esta estructura que es un tanto rígida, pero no es tan mala para las negras. ¿Eh? Mientras este peón se mantenga por acá controlando estas casillas de acá. No es tan malo. ¿Ya? Eh, bueno, y acá sonrocan. Ahora las blancas juegan dama de 2 y las negras juegan C5. Bueno, ahora se queda evidente que hay unas cositas por acá, unas debilidades, ¿cierto?
Las casillas blancas están débiles. Y ambos tienen alfil de casillas negras, no tienen peones, o sea, perdón, no tienen alfil de casillas blancas ninguno de los dos. Pero el negro ha colocado sus peones en casillas negras. Y su alfil está en negra. Entonces eso de repente lo hace estar un poquito peor, un pelín peor. Eh, bien, este C5, cómo lo ves tú? ¿Lo jugarías tú? Sí, ¿Sí? ¿Crees que está de acuerdo a la posición? ¿Acorde a la posición? mm, mm, sí, Ya, ya. Aquí, por ejemplo, este peón controla esas casillas, este otro controla esas casillas, y con ese controlan esas casillas. Por lo tanto, tienen un complejo de casillas bien controladas, ¿ya? Pero cuando lo avanza, deja de controlar, por ejemplo, esta casilla con peón. Bueno, está claro que puede venir C6, ¿cierto? Pero aquí haría ese peón débil. Entonces C5 no es tan buena, no es tan buena, no es del todo mala, pero no es muy buena. Entonces dice el maestro, esta jugada se consideraría mala hoy en día. La razón es que la debilidad del peón doblado se hace más acusada con su avance, mientras que la ruptura central de las blancas no tiene por qué acentuarla. Por el contrario, tras, por ejemplo, aquí, si por ejemplo le toca a las blancas, a ver, hagamos una jugada inútil de las negras. Ya. Tras, por ejemplo, D4, eh, E por D4, el peón de C6 seguiría defendiendo el posible puesto avanzado para las blancas de D5. Por ejemplo, caballo por dama de 7. Esta casilla es para un puesto avanzado del caballo y este peón evita que se instale el caballo ahí. Entonces, este peoncillo aquí está súper bien. Pero ahora, al estar en C5, no hay nada que impida que el caballo entre en D5, excepto ese peón. Pero si ese peón se avanza, queda débil ese. ¿Se entiende más o menos? sí. Aquí podemos ver entonces lo fácil que resulta pensar en función del sistema. Cuando habla del sistema se refiere a los puestos avanzados y todo eso. Lo correcto por consiguiente era torre E8. Aquí en vez de C5 era mejor torre E8. Preparándose para un posible D4 y E por D4 presionando sobre el peón criminal. ¿Te acuerdas? Seguido de Ah, alfil, seguido de alfil F8 en espera de los acontecimientos, como dice el maestro. Bueno, juega entonces C5, el blanco juega C3. ¿Para qué juega C3? yo creo que será para una ruptura central. ¿Ya? Correcto, muy bien. Para poder jugar D4 lo más rápidamente posible. Hoy sabemos que el ataque central no es el único camino hacia la felicidad. Lo bueno era, por ejemplo, caballo D2 y caballo C4. Y tras la oportuna preparación, hacer B4. O incluso F4. ¿Ya? Esa es la idea del maestro. Con F4, por ejemplo, con el caballo C4 y F4, se presiona fuertemente sobre el peón D5. Y si se cambia, y al menos se dislocan los peones. Quedaría ese aislado, ese y ese. Porque este ocuparía este lugar, el lugar de este. Entonces, esa sería una estructura, pero pésima para las negras. ¿Sí o no? Claro, Sí. entonces, el, estas maniobras hay que tenerlas en cuenta en estas estructuras. Bueno, juegan las negras entonces caballo D7 y las blancas realizan la ruptura D4. Las negras toman
Las blancas toman y presionan las negras el peón de D4. Mantienen la tensión. Se desarrollan, alfil E3 y se deshacen del peón doblado. Eso podría considerarse como un triunfo para las negras. Alfil por D4, quiere cambiar los alfiles, presiona entonces por la columna, se sale la dama del ataque de rayos X de la columna, le cambia los alfiles y queda entonces un caballo posicionado en el centro. Es interesante que Tarrach mismo juegue de esta forma en 1889. Es interesante, porque él después se oponía a estas ideas. Y Niswich seguramente ha tomado este ejemplo seguramente a propósito, como para decir que el mismo Tarrach jugaba así. Pienso yo, la verdad, pienso yo, no es que así sea, en ninguna parte del libro lo dice, pero conociendo la animosidad que había entre ambos, no deja de llamar la atención. Bueno, juega caballo C5, ¿cierto? Tocando D4, y acá, ¿cómo defenderías tú? ¿Has visto esa maniobra ya Con en otras partidas? torre Fe1. Ya, torre F1 sí, es jugable. De hecho, es la que mejor recomienda el bicho, ¿cierto? Pero en este tiempo jugaban así. Simplemente un peón defiende a otro peón. Lo que se ha dicho durante todo el libro. Bueno, juega dama F6 y ahora sí torre FD1. ¿Ya? Entonces se adelanta eso el maestro y juega torre FD1 porque si hubiese jugado la otra torre habría jugado la torre de A a D1 y él quiere presionar seguramente la columna C con esta torre. Bueno, las negras juegan torre B E8, entonces le pegan con rayos X al peón de B2. Bueno, las blancas tienen la columna D y el punto fuerte D5. La columna D, sin embargo, no es de ningún valor para las negras. En parte porque el peón de E4 está protegido y en parte porque sus torres deben ocuparse de controlar el avance B2, B4. Claro. Entonces las blancas juegan torre A, B1. ¿Qué amenazan? Mm, Puede ser expulsar el caballo. Quiere jugar B4, ¿cierto? Jugar B4, si caballo es 6, caballo por y dama por C7, ¿cierto? Pegándole al peón de D6. Más o menos eso, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces negro lo evita. Y aquí hay una jugada que no logré entenderla, pero seguramente en alguna variante por ahí cambiaban caballos por acá, no sé. Juega rey H1. No entendí esa variante. Tal vez está pensando en algunas variantes por ahí, jugar dama B6, que queda clavado el caballo. No entendí esa variante. ¿Se te ocurre a ti por qué habrá hecho rey H1? Mm, Aparte de lo que dijo usted, no. La idea de este sutil movimiento es emplear el centro como arma de ataque. La amenaza ahora, después de rey H1, es E5. Ah, la amenaza es E5. Y si, por ejemplo, dama por E5, queda esto. Claro, eso es. Y no puede capturar de peón porque queda en el aire el caballo. Entonces esa es la amenaza. Si por ejemplo las negras hicieran una jugada, no sé, así, las blancas podrían jugar E5. Si daba por E5, caballo C6. Y si D por E5, daba por C5. ¿Sí? Entonces, rey H1.
Y juega torre B6. Bueno, evita la entrada del caballo a C6 entonces. Claro, por eso juega torre B6. Ya. Esto no es bueno, ¿eh? Dice el maestro, ya que permite de pronto a la blanca hacerse fuerte en la columna D, que será ocupada por un ataque a la torre. Mejor hubiera sido torre B7. Torre B7 fue indicada por Steins. A ver, ¿y qué indica la máquina? La máquina indica A4, tipo Liren. ¿Viste la partida de Liren? Todavía no. Tienes que verla. Muy buena partida. Steins decía torre B7. Alguna jugada pasiva como por ejemplo H6, supongamos, claro, lo habíamos visto, H6, E5, claro, E5, D por E5, dama por C5, esto lo habíamos visto, justo H6, E5, D por E5, dama por C5, E por D4, torre por D4, A4, y el dominio negro de la columna B se hace sentir. Por ejemplo, torre B4, dama D6, igualando cómodamente. O bien, a torre B7 podría venir caballo E2, torre A B8, caballo C3, con idea de ir para acá, y ahora A4. Y de nuevo la columna B gana protagonismo. Ya, entonces juega torre B6, juega caballo E2. ¿Para qué habrá jugado caballo de E2? Puede ser para intentar mantener el caballo en D5. Correcto, muy bien. Para hacer caballo C3 de 5, ¿cierto? Esas cositas hay que acostumbrarse a verlas. Cada vez que tu oponente haga una jugada un tanto rara, estrambótica así como esta, pregúntate cuál es la idea. Y cuando descubres la idea, puedes jugar en contra de eso. Bueno, acá jugó caballo E6, caballo C3, va para D5 y torre C6. Adelantándose, ¿cierto? Bueno, es comprensible que a Berger le resultase molesto caballo D5. No obstante, hubiera sido mejor una retirada más oportuna como dama de 8. Nisuit dice que mejor hubiese sido dama de 8. Y si caballo de 5, torre B7, seguido de torre A B8 y la presión por la columna B igual es molestosa para el caballo. Y aquí se ve que el caballo 6 defiende de C7 en el fondo. Entonces se adelantó a eso jugando caballo 6. Pero juega torre C6. Bueno, las flancas acá juegan dama A4 incomodando la torre, torre C5, caballo D5 tocando la dama, dama de 8 y una jugada interesante. ¿Qué juegas tú con negras acá? No es una jugada espectacular ni nada. Una jugada muy interesante. B3. B3. Ya. B3 con idea de si las negras se duplican en la columna B, ya no importase porque tocan con granito, ¿cierto? Ya, te entiendo. Sí, está buena la idea, ¿Reconoce esta configuración? la verdad no. Ya. Esta es la posición típica del puesto avanzado. El caballo en D5. Que ataca al peón que está en C7, que sostiene D6.
Y acá la torre choca con roca. Es similar a lo que pasa acá con B3 para cuando la torre venga a B8. Entonces, mm, esta torre está defendiendo el punto C7. Y el blanco busca debilitar ese punto. ¿Cómo lo hace? Jugando torre BC1. La maniobra de las blancas, dama A4 y torre BC1, es tan clara como la luz del día. Su intención es controlar la columna C, que por el momento está reñida a fin de jugar su triunfo. Dama C6 en el momento oportuno. Entonces las negras juegan torre por C1 y torre por C1. Aquí las negras ya vieron que venía dama C6 y no encontraron nada mejor que jugar C5. ¿Qué logran las blancas con eso? Debilitar el peón D. Correcto, queda un peón débil. Este avance deja fuera de peligro a C7, pero el peón de D6 se ha convertido ahora en un niño delicado. Las negras, sin embargo, tienen ya una posición desfavorable por haber descuidado la columna B. Y siendo consecuente, entonces, ¿qué debería jugar el blanco ahora? Torre D1. Correcto, muy bien. La torre entonces le hace rayo X al peón que está débil. Muy bien, excelente. Sobre el puesto avanzado, el caballo bloquea, la torre detrás presiona. Excelente. Esa es la idea. Eso es lo que promueve Nixovich en su libro. Entonces, viene caballo D4. Qué pesado, ¿cierto? Las blancas juegan dama C4. Las blancas quieren cambiar el caballo con la maniobra. Caballo C3, E2. ¿Ya? Esa es una maniobra un poquito difícil de ver. ¿Ya? No es muy fácil de ver. Pero eso es lo que quieren hacer las blancas. Jugar acá y jugar acá. Para cambiar el caballo y ganar un peón y luego ganar el otro peón. Este ataque puede tener éxito, pues es fácil que las piezas protectoras que caigan en situación incómoda. Por ejemplo, si la torre negra tuviera en D7 y E7, o sea, y dama E7, las blancas con torre D5 y dama en D3, el peón E aportaría un tercer ataque con el avance, ¿cierto? Y las negras perderían su peón D porque quedaría clavado. Estaría clavado donde está atacando la dama y la torre en columna sobre lo que hay aquí en D7, que no solamente estaría defendida por la dama. Bueno, según nuestro punto de vista, tiene interés ver cómo las piezas blancas han fijado sus ojos en el punto D5 con dama C4. Lo que sucede es que si uno está en posición de una casilla como D5, en este caso, puede embarcarse en prolongadas maniobras cuya base es el punto en cuestión. Con esto quiero decir que las piezas propias pueden circular por el punto D5. El pobre peón de negro es atacado primero de una forma, luego de otra, y por fin las negras pierden el rumbo. No pueden mantener el paso, porque no tienen fluidez de maniobras para pivotar, dado lo restringido de su espacio. Cierto que en esta partida no se produce el tipo de lucha que hemos bosquejado, pues las negras cometen un error que desvía el juego de su evolución lógica. Bueno, las negras juegan torre P8. Y acá la jugada que tú habías anticipado. Las negras chocan con un muro de granito, ¿cierto? Entonces las negras juegan acá torre C8. Y acá te doy unos minutos para que pienses una jugada. A ver si la encuentras. Creo que encontré algo. A ver, Torre por caballo. ya. Torre por D4. ¿Qué pasa si hacen C por D4? Dama por C8. Ya. ¿Y si dama por C8? Caballo E7. ¿Y si rey F8? Caballo por C8. ¿Y si D3? No, Es buena la debería variante. calcular.
Sí. Es bonita la variante. C por, torre por, dama por, caballo jaque, rey acá, caballo acá y C3. Estaba... No llegué hasta esa parte de la variante. Ya, pero vas bien, vas bien. Estaba pensando en llevar caballo C3 para intentar cambiar caballos con la idea de... Mira, ¿te acuerdas de lo que vimos de la inversión de jugada? Ah, Es hora de probar la inversión de jugada. caballo E7. Correcto. Pero primero, torre por D4, C por D4 y caballo E7. Dama por E7, dama por torre, dama F8 y dama por F8. Rey por F8. Y la diferencia es que ahora, al capturar la dama con jaque, no tiene D3. Entonces es el blanco el que juega rey G1. ¿Qué pasa ahí? Entra en el cuadrado. Excelente, muy bien, entra en el cuadrado el peón. Muy bien, muy bien. Bueno, el maestro deja hasta acá la partida. Dice, y las blancas ganaron en virtud de su peón pasado distante. Este final lo incluyo como ejemplo en el estudio del peón pasado, así que ruego al lector un poco de paciencia. Veas el diagrama tanto. Ya. De todas formas lo vamos a ver, ¿eh? Veámoslo. Rey E7, rey F2, peón ahí, jugó E5, rey E6, rey E2, rey por E5 y rey D3 deteniendo los dos peones pasados. ¿Qué pasa acá? Analicemos. Tenemos dos flancos enfrentados, donde aquí hay total igualdad, y acá tenemos 3 contra 2, pero en el fondo este rey detiene estos dos. No hay forma de hacer que estos avancen, y acá hay un candidato peón pasado. Entonces el negro jugó H5 y el blanco jugó A3. ¿Por qué jugaría A3 y no A4, por ejemplo? Porque al jugar A4 y después intentar hacer B4, el negro tendría 3 peones pasados y el rey no alcanzaría a frenarlo. Correcto, entonces, y eso porque la forma de obtener un peón pasado es avanzar el que está más sin opositor al frente, ¿cierto? Así se crea un peón pasado. Ya. Entonces juega H4 y B4. Y aquí el negro no tiene nada que hacer. A por B4. Y aquí trata de ir a detener al peón y suelta uno de los que están bloqueados. Juega rey C6. Y ahora, ¿qué jugarías tú acá? G4. G4, muy bien. Y aquí el maestro se equivoca. Se equivoca Tarach y juega B5, es mala. Aquí tenía que haber jugado, por ejemplo, G4, si H por G3, H por G3, rey de 6, F4, F5, rey E3, tratando de que el negro quede en Suxuan, ¿cierto? Rey E6, B5, rey D7, B6, rey C6, rey D4, rey por B6, rey por D5, y el rey blanco está más cerca de los peones, entonces trata de defenderse de alguna forma. Rey E6, rey C5, rey F6, G5, rey por G5, rey C4 y ya no hay nada más que hacer. Rey B3 y esto ya es partido. Sin embargo, jugó B5 y esto es tablas. Rey por B5, rey por D5, rey B4, rey D4, rey B5, rey E5, rey C4. De todas formas, tabla. Rey F4, rey D4, rey E4. Y aquí nuevamente se equivoca el negro ahora. El negro se equivoca y juega rey E5, que es mala. Es mala, con eso pierde el partido. Lo que tenía que jugar era rey E3. Con rey E3, por ejemplo, si rey H4, rey F2. Si G4, rey por F3. Si G5, rey G2. Si H4, rey H3. El negro persigue los peones detrás, ¿te das cuenta? El blanco no puede despegarse de ellos. Rey G3, rey F5,
F6 tratan las negras de dejarlo sin casilla al blanco. Entonces aquí G6 y se le cae un peón. Rey por G7, rey por H5 y tablas. Pero jugó rey E5 y rey E5 es mala y le da la partida a las blancas. Ahora rey por H4 y el blanco prospera. Fíjate cómo lo divierte el blanco al rey que vaya. Porque ahora, ¿qué está tratando de hacer el blanco? El blanco quiere hacer una maniobra envolvente. Que es cuando el rey se vuelve para acá, el rey se va a meter por así, más o menos. Esa es una maniobra envolvente. Codeo creo que también le llaman, o rodeo. Trata de fijar primero el flanco, y ahí está, el rey vuelve, y ahora le hace la maniobra. Rey E7, le gana la posición nuevamente, no importa, avanza el peón, se fija el flanco, rey D5, y tiene tiempos para que el negro pierda la oposición, y la envolvente nuevamente. ¿Vas captando esa maniobra envolvente? Sí. Juega rey E8, H4, rey E6, rey C7. Rey 8 y nuevamente la envolvente. H4, rey F8. Y aquí las blancas tienen una buena. A ver si la ves. Estoy pensando en G4. G4. Sí, la verdad es que G4 igual gana. Pero hay una que es mucho más vistosa. H6. H6. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Y con eso se rindió el de las negras y gana Tabach. Se rindió Berger después de H6. Bien, vamos a la otra partida. Aquí vamos a una partida de Rabinovich contra Ninsuich, jugada en Baden-Baden en 1925. En esta partida podremos ver una lucha de gran nivel. Juega entonces el blanco D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, defensa india de damas, ¿cierto? Caballo C3, alfil B7, alfil G5, H6, preguntándole al alfil qué quiere hacer, se retira, alfil E7, E3, D6. A Ninsuich le gustaba jugar así chiquitito, alfil D3 y caballo BD7. Las negras tienen un juego sólido, pero restringido. En estos casos, liberar la posición solo puede conseguirse en modo gradual. Bueno, las blancas se enrocaron, las negras también. Las blancas juegan dama de 2 y comienzan entonces las negras con su procedimiento habitual, que ya conocemos, ¿cierto? La forma de desatarse el maestro. E5, ¿cierto? Ahí estamos. Más acorde con la posición es caballo H5. Aquí, jugar caballo H5 es mejor, dice el maestro, porque cambian alfiles seguramente. Entonces juega 5. El blanco juega D por E5. Alfil por F3 la pone buena. Y no, por ejemplo, para él no es buena caballo por E5. Pero el bicho le pone D por E5 que es buena. Pero a él no le gusta, por ejemplo, caballo por E5. Porque viene caballo por E5. Ya D por E5. Viene torre F de 1. Con presión sobre la columna D. Entonces para él es buena alfil F3. Alfil por F3. Porque si dama por F3 viene caballo por E5. Dama de 2 y caballo por D3 pierde el alfil. Debe ser por eso. Bueno. G por F3 destruye su enroque, sin embargo. Caballo por E5. Alfil por F6. Alfil por F6. Alfil E4 y torre B8. Con la columna D y el puesto avanzado en D5, las blancas pueden forzar el avance C6. Cierto que el peón D negro no será difícil de defender,
pues se encuentra en casilla del mismo color del alfil. Pero, ¿qué sucederá con la columna G? Eso pronto lo veremos. Bueno, juega torre A de 1. Ahora el blanco es el que está haciendo uso de la columna y el puesto avanzado, ¿cierto? Entonces juega torre A de 1 y las negras juegan caballo de 7. ¿Qué querrá hacer con ese caballo el negro? Se me ocurre tal vez llevarlo al flanco de rey o al flanco de dama. Ya. Bueno, el caballo va a C5. Ya. A importunar al alfil y seguramente después va a meter a 5 para que no le metan B4. Esas son como maniobras típicas. ¿Eh? Bueno, le meten caballo de 5 y mete caballo C5, tocando el alfil. Se va el alfil para atrás y peón a 5. Estas jugadas de peón son típicas para firmar un caballo, por ejemplo, en C5 para que no le hagan B4. Bueno, se quita de la columna el blanco, juega rey H1. A5 crea un puesto avanzado, pero aún así es fuerte. El estudiante debe aprender con una minuciosa práctica cómo situar caballos que no puedan ser expulsados. Bueno, esta forma es la que está mencionando el maestro. ¿Ya? Es una buena práctica hacer eso. Juegas caballo C5, A5 para que no te jueguen B4. Eso le molesta al blanco, ¿ah? Bueno, juega rey H1 y G6. Esto se provocaría en cualquier caso con dama C2. Si la blanca jugaba en dama C2, igual iba a jugar G6. Alfil G7, protegiéndose un poco. Torre G3, que fuerte lo del blanco. O sea, se viene un ataque aquí, pero fortísimo. C6. Caballo F4. Mira, qué fuerte esto. Tiene alfil, tiene caballo, tiene torre, y va a meter la otra torre a meter presión acá. ¿Cómo lo defiende? A ver. Veamos. Torre B7. La situación de la columna G puede considerarse como despejada por ahora. Es evidente que la amenaza consiste en un sacrificio en G6. El tipo de ataque revolucionario. Por otra parte, una lenta preparación de minado con H4, H5, H4 por ejemplo, H5, sería difícil de llevar a cabo. Finalmente juegan dama C2 y dama F6, llegando a tiempo. Y B3. El blanco podría haber intentado la combinación caballo H5. Por ejemplo, caballo H5, dama por B2, torre por G6, F por G6, pero el ataque difícilmente habría tenido éxito. Supongamos, y las negras podrían seguir con torre por F3, le da ventaja a las negras esta posición. Entonces juegan B3 las blancas, se obtienen torre 8 y caballo E2. Nuevamente, ¿hacia dónde va el caballo? Puede ser C3 o D4. Correcto, C3 o D4. Muy bien. Bueno, caballo 2, torre D7. Bueno, el caballo es para llevarlo a D4. El dilema de las blancas consiste en tener dos columnas, la D y la G. No pueden decidirse por cuál de ellas utilizar. Esta indecisión hace que su juego se deteriore. Sigue torre de 2. O sea, el blanco no tiene claro para dónde ir. En ajedrez hay que definirse por algo. Torre E de 8. Caballo F4. Cambia de idea. Rey F8 se sale de la columna. Dama de 1 presiona por la columna. Y ahora H5. ¿Cuál será la idea de esa jugada?
Podría ser intentar frenar un ataque en la columna G con un posible H3 en un futuro. Esa es la idea. Y también, claro, avanzar el peón para hacer algunas cosillas. Es para hacer posible H6, alfil H6. Y también porque podría jugar más adelante el peón alguna casilla interesante. Dama G1, alfil H6. Está amenazando alfil por F4, por F4, dama por F4. Entonces retrocede el caballo. Caballo de 2. Y llega con el timing preciso para hacer D5 el maestro. Desembarazándose de la debilidad del peón de D6. Y con intención de apoderarse de la columna. C por D5, torre por D5. Torre por D5, torre por D5. La columna D es de las negras. F4. Si por ejemplo, caballo D4, entonces seguiría alfil F4. Si E por F4, dama por D4. Si F5, H4. Torre G4, dama C3. Y ahora el peón de F3 es difícil de defender. Entonces jugaron torre por D5 y juega F4. Le cierra la diagonal al alfil, ¿cierto? Entonces ya que no tiene nada que hacer, vuelve. Dice, es complicado tomar la decisión de abandonar la diagonal H6 F4, pero es relativamente más fácil para alguien que sabe que habrá obstáculos. Tal vez un caballo en D4, que conviene bombardear. Y no me gustaba de inmediato torre de 2 porque caballo de 4, por ejemplo. Si caballo de 2, ya en caballo de 4, si alfil por F4, torre F3, clavando el alfil. Entonces, no le gustó y jugó alfil G7. Las blancas juegan alfil C1. Aquí esperaba por fin el sacrificio en G6 y habría preparado una respuesta de verdadero problema. Supongamos que las blancas hacían alfil por G6. H4. Buena. Si torre G4, F por G6. Torre por G6, dama F5, buena. Si torre por G7, dama E4, jaque. Si torre G2, o sea, si dama G2, forzado, torre D1, jaque. Caballo G1. Y ahora, ¿cuál es la clave? Torre por caballo. Torre por caballo, interesante torre por caballo, pero no es torre por caballo. Es H3. Si por ejemplo, dama por E4, viene caballo por E4. Y por ejemplo, si torre G2, torre A1 y las negras están atadas. Por ejemplo, A4, podría venir torre F1 y si F3, simplemente H por G2. Rey por G2, torre F2 jaque, rey H3 y caballo, por ejemplo, caballo D6 o caballo C5. Ganando. Entonces juega dama C1, dama D6. La explotación de la columna D, que ahora sigue, es de libro, es decir, conforme a mi libro. Se quiere poco el maestro, ¿eh? Pero aquí está embellecida con una bonita peculiaridad. Oye, en realidad la columna D es tremenda. Alfil C2 para evitar la invasión en D1, ¿cierto? Caballo 4, dobletes por doquier. Si saca el alfil, si hace alfil por E4, entra a la torre en D1 triunfante con jaque a la dama, ¿cierto? Al rey y a la dama. Entonces, sale el ataque del caballo. No se puede capturar el caballo. Y viene H4. Caballo G1.
Me encantaba librarme del caballo y jugué, dice el maestro, caballo C3. Esta maniobra de caballo hace posible la invasión de la base contraria, es decir, la primera y segunda fila, o séptima y octava en realidad. A4, si A3, seguía, caballo A2, ganando el peón de A3. Entonces, si supongamos dama F1, simplemente dama por A3. Listo. Entonces juega A4. Viene igual, caballo A2. Dama F1 y caballo B4. Aquí tuve la desagradable sensación de que había dejado escapar al alfil, o al menos de haberle dejado demasiado espacio. Alfil E4. Y torre de 1. Mi primer pensamiento fue: qué lástima. Ahora también la dama ha encontrado un hueco libre, pero entonces vi de nuevo el bosquejo de mate que ya había vislumbrado en la jugada 33. Las blancas juegan dama C4, F5. Buena. Alfil F3, H3. Buena. Torre G3, caballo D3. Buena, estaba dando el mate definidor, ¿cierto? Dama C2 evitando el caballo en F2. Torre C1. Buena. Aquí me congratulé del involuntario regreso a la casta de la dama blanca. Dama E2. Las negras hacen una jugada muy sutil, pero muy potente a la vez, que es torre B1. ¿Qué amenazan con torre B1? Torre B2 Torre B2, ¿cierto? y eso. Claro, torre B2. Las blancas se rindieron porque la jugada torre B2 tendría un efecto mortífero. La impresión que nos produce esta partida es que el sistema soporta de modo convincente el juego combinativo. Bien, lo dejamos hasta acá por ahora. Repasa las partidas, trata de sacarle el máximo jugo. Una forma de hacerlo es aprendiéndose las partidas de memoria. Hay un maestro FIDE que recomienda hacer eso, repasar las partidas, estudiarlas a fondo y ojalá llegar a reproducirlas de memoria. ¿Qué se aprende con eso? Se aprenden los procedimientos que hacen los maestros, se estudia a fondo y se entiende por qué hacen cada jugada, más o menos. Entonces después, cuando tú te encuentres en una situación similar, muy probable que juegues, si no igual, parecido a como juega el maestro. Va a mejorar notablemente tu juego. Bien, eso sería todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes y espero no estar tan enfermo. Chau. Chao.